Vamos a hablar de lo que pasó en Córdoba. Los ojos estaban puestos este fin de semana porque había elecciones generales y finalmente hay que decir que de alguna manera lo que se esperaba se dio, aunque hay que hablar de una diferencia importante con aquellos que salieron segundo y en tercer lugar. Para hablar del tema y de las elecciones y el resultado tenemos aquí en el estudio a nuestro compañero Ezequiel Derún. Ezequiel, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Claudia. Bueno, bien vos lo dijiste. Se usaron calificativos como batacazo, como altisonante triunfo, como aplastante triunfo. La cosa es que Juan Schiaretti, alias El Gringo, revalidó su mandato en Córdoba, uno de los distritos electorales más importantes de la provincia, arañando el 54% de los votos. Realmente fue aplastante y dejó muy relegados a los dos candidatos de la UCR que habían ido por separado. Ya habíamos hablado de esta interna desprolija que tuvo la UCR y en parte Cambiemos en la provincia de Córdoba y bueno, terminó con un saldo amargo y muy negativo para los radicales cordobeses porque Negri, que fue el candidato que más votos sacó, obtuvo cerca del 17% y Ramón Mestre, uno de los radicales díscolos que optó en ningún momento por bajarse y todo el tiempo quiso mantenerse en la candidatura, sacó alrededor del 10-11%. Redondeando, llegaron casi a un 30% que para nada les alcanzó para llegar al menos a disputarle la gobernación a Schiaretti, que alcanzó su triunfo y fue muy claro incluso cuando fue a depositar su voto en la urna, ¿sí? Cuando dijo, los de afuera son de palo, ¿no? Como queriendo decir, este triunfo es mío, no quiero que se lo agencie nadie más. Algo parecido dijo una vez que salió a festejar y podemos escucharlo porque también revalidó un discurso de autoproclamación, ¿sí? Como diciendo, este triunfo es nuestro, es cordobés, es mío, y habló, digamos, del peronismo federal que se viene, alejándose un poquito del PJ cristinista, ¿sí? Y también de Cambiemos. Veamos qué decía una vez que salió a festejar. Quiero agradecer a los habitantes de esta querida ciudad de Córdoba, que por primera vez desde el año 1973 han elegido a un dirigente peronista como intendente de la misma. Quiero también decirle a todos los cordobeses que más allá de que junto a mi joven vicegobernador hayamos obtenido la mayor diferencia de la historia de la vuelta de la democracia, la característica de nuestra coalición, que es una coalición plural, democrática, progresista, que cuida de Córdoba y los cordobeses, y los peronistas que formamos parte de esta coalición somos los y pertenecemos al peronismo federal, democrático y republicano. Bueno, ahí lo escuchaban a Schiaretti, ¿sí? Revalidando su mandato y hablando de que ellos se identifican claramente con el peronismo federal y Schiaretti emerge como la figura política más importante dentro de este espacio que tiene a Alabaña, tiene a Pichetto, tiene a Urtubey como otros de los referentes, quienes al parecer en los próximos días van a tener una reunión, ¿sí? Para ver cuál va a ser la estrategia política de acá en adelante. ¿Por qué? Porque al ser Schiaretti el gran elector en su provincia, ¿sí? Lo posiciona de alguna manera como decidor de acá en adelante para ver cómo va a estar esta tercera vía dentro del cronograma electoral argentino. Bueno, sin duda, párrafo aparte merece, por ejemplo, el análisis que pueda hacer Cambiemos a partir de esto, que sin duda es una gran derrota. Vos lo decías, ni siquiera sumando los puntos del radicalismo más la gente de Cambiemos, se da un número que pueda de alguna manera mostrar un buen resultado para la gente de Cambiemos en Córdoba. Y además el otro dato es que si tenemos que hablar del triunfo de Mauricio Macri, Córdoba tuvo mucho que ver en su momento en la elección de Mauricio Macri como presidente y ahora se muestran bastante alejados o
simpatizan menos, ¿no?, con la propuesta de Cambiemos. Así es, aquí hay algunas variables para analizar. Por un lado, por supuesto que tenemos a los radicales como grandes perdedores, que los ubican de alguna manera en desventaja, sobre todo para la parte de Ramón Mestre, que era parte de los radicales díscolos, sobre todo teniendo en cuenta que el 27 de mayo es la Convención Radical Nacional. Entonces, digamos, queda debilitada la posición que defendía Mestre, que era de alguna manera alejarse un poco de Cambiemos e integrarse al PJ federal. Veremos qué va a pasar con eso. Repasemos los números nuevamente porque realmente vale la pena hacerlo. 53,97 para Juan Schiaretti y como bien vos decías, Claudia, 17% Mario Negri, que contó todo el momento con el apoyo de Lilita Carrió, que hizo incluso campaña en territorio con él, y Ramón Mestre, que obtuvo apenas llegó a rozar el 11% y que, como bien dijo anteriormente Schiaretti en la nota que les mostramos, revalidaron con gran fuerza porque la UCR perdió la capital cordobesa después de 46 años. Sí. O sea, es realmente un dato muy fuerte y por el que muchos peronistas, incluso algunos locales, salieron a festejar, ¿sí?, ya a subirse al triunfo de Schiaretti y a decirles esto: perdió Cornejo, perdió Macri, el caso de Martín Aveiro, el intendente de Tunuyán. Tal vez no oyó a Schiaretti, quien decía que los de afuera son de palo, pero bueno, algunos salieron y, por supuesto, cuando triunfan, suben a ese tren. Lo cierto es que, para redondear, podemos decir que, como venimos diciendo anteriormente y como viene sucediendo, son los oficialismos provinciales los que terminan imponiéndose. Tal cual. Entonces, esta pequeña lectura, en el gobierno mendocino, encabezado por Cornejo, también hacen esta lectura, a pesar de ser radicales, dicen. Son los oficialismos en las provincias que adelantaron los que terminan imponiéndose. Sin duda. Bueno, muchísimas gracias por tu análisis, Ezequiel, y bueno, te estaremos llamando cada vez que sea necesario, cada vez que tengamos que hablar de lo que sucede con la política y sobre todo este panorama electoral durante este año. Muchas gracias. Así es, nos vemos, Claudia. Hasta luego. Ezequiel Derún con nosotros, periodista de unidiversidad.com.ar, hablando justamente de lo que sucedía ayer en la provincia de Córdoba.